Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Vida a Tiempo. El día de hoy vamos a preparar un café de Etiopía, tostado por 3 ciclos, por quien les habla. Es una Etiopía natural proveniente de Guji, de la zona de Shakiso. Y esta etiqueta fue producto de una colaboración de 3 ciclos conmigo, como pueden ver por ahí, perdón. ¿Ven por ahí? Es parte de una trilogía esencialmente de colaboraciones de etiquetas. Está un Colombia de Finca Bruselas y un Honduras, El Paraíso, que lo pueden encontrar en la página web de Triciclo, cafetriciclo.cl. Y bueno, este café fue el segundo que lanzamos dentro de esa trilogía. Y últimamente simplemente voy a usar este porque dentro de lo que ahora mismo ofrece Triciclo, quizás con excepción del Logan yo diría que el Logan y el Etiopía lavado, yo diría que son de mis favoritos, pero este específicamente, el Etiopía natural que tenemos ahora mismo, yo creo que de nuevo, como uno de mis favoritos, particularmente por lo limpio de su perfil y por lo como redondo y frutal que son las notas. De hecho, lo caté ayer de nuevo y de toda la mesa de cata fue uno de mis dos favoritos y el otro era un café de ultravioleta, bueno, dos cafés de ultravioleta en verdad, pero eso va para otro lado. Entonces, el día de hoy voy a preparar esto y estaba decidiendo en qué método usarlo. Y así que primero que me voy a ir por la Orea, que hace tiempo que no la uso en estas sesiones. Esta es la Orea versión 4, como la he usado en otras sesiones, y normalmente lo uso con la base Fast, ¿ya? Que efectivamente es un poquito más rápido que las otras bases. No he hecho una sesión todavía como de comparar las distintas bases, pero en la práctica funciona bastante bien. Lo uso también con el Negotiator que imprimí gracias a Casa Piloy, ¿ya? Entonces, esto queda acá para fijar el filtro. Y tengo los filtros Sibarist de Orea. Son estos, ¿ya? Los filtros Fast, que se ve ahí muy de a poquito. Ahí, que dice Fast, ¿ya? Estos filtros, tengo, tengo un poco como una reacción. eh, los amo y los odio. Ya son muy rápidos, son muy buenos, como que en verdad filtran muy bien la bebida. Y son efectivamente muy rápidos. Pero al mismo tiempo me ha costado encontrarle más o menos como el workflow donde los pueda como usar muy bien, o sea, usar rápido, como montar rápido, incluso con el negociador, sin que se puedan romper en la esquina. Entonces lo que normalmente hago es que estas dos como pestañas, ¿cierto? Las doblo hacia adentro y después lo abro y lo posiciono sobre el negociador, ¿ya? Y ahí encuentro la curva que tiene el filtro para ir doblándolo específicamente por esa curva, ¿ya? Y tengo dos alternativas, ¿cierto? Puedo mojarlo directamente acá sobre el negociador, que es un poco más sucio a mi parecer, eh, o simplemente puedo como doblarlo acá y después apretarlo y mojarlo como dentro del método. Entonces, así es básicamente como me queda, ¿ya? Y esto así, ¿ya? Queda bastante bien el filtro dentro de la cafetera, como pueden ver acá, ahora lo voy a mojar. Queda bastante bien el filtro en la cafetera, pero no queda perfecto. Y es algo como que en verdad he aprendido como a no darle tanta importancia, pero es algo que al principio como que me molestaba un poco porque la gracia de un negociador es que quede como el filtro perfecto. Eh, no sé, lo tengo. Tengo acá el agua ya caliente, pero la voy a devolver a la tetera. Y acá lo que hago, puedo meter esto y como tratar de mojar esto así. O sea, mojarlo como con la presión de esto. Pero ahí he notado que es más fácil que la esquina del filtro donde está doblado tienda a romperse más fácilmente. Entonces lo que hago es simplemente, ya que tiene la posición, lo sujeto simplemente. Y al mojarlo, ahí ya lo suelto y voy dando la vuelta para llenar, para mojar las paredes. ¿Ya? Entonces queda casi perfecto, con la excepción de un par de burbujas de aire que yo creo que no son particularmente importantes. ¿Ya? Entonces, efectivamente se reduce el bypass por el uso del negociador, pero no diría que es necesariamente algo como, bueno, no es necesario, no es como que no lo puedan tener, o sea, no puedan no tenerlo.
Pero específicamente estos filtros yo diría que sí son necesarios. Ya, ahí preguntan por el chat si es recomendable usar filtros rápidos en métodos planos. Yo diría que, bueno, en la sesión pasada, lo pueden revisar por YouTube, que ya está disponible, revisamos la diferencia entre distintos filtros de B60 específicamente. También probamos los filtros Sibarist, pero también probamos los filtros Hario, probamos filtros Cafec, los rápidos, los TD90. Y hablamos un poquito de los filtros rápidos en general. Y a mí personalmente me pasa que la justificación detrás de los filtros rápidos no está tan bien planteada. Es decir, yo creo que, por ejemplo, los filtros rápidos son una buena alternativa para efectivamente como ser más rápido. Son una buena alternativa si es que ya estoy usando, por ejemplo, grandes cantidades de café y como que quiero que el filtro sea como lo más parejo posible a lo largo de toda la cama de café. Pero un poco lo que he encontrado es que hay una tendencia a hablar de los filtros rápidos en el contexto de usar moliendas más finas. Como de que ya el filtro se demora menos, por lo tanto puedo moler más fino para extraer más del café en ese menos tiempo, ¿cierto? O en el mismo tiempo. Y me parece que ahí hay un poco un problema de por un lado, pensar que todas las variables son como intercambiables. Es decir, si yo tengo un filtro más rápido y una molienda más fina, puedo llegar a lo mismo o puedo llegar como algo como generalmente igual, y yo diría que eso no es el caso. O sea, es decir, la molienda va a ser mucho más determinante en cuál es la uniformidad del agua a través del café. Entonces, si la molienda es demasiado fina, que es algo que tendemos a hacer, ¿cierto?, al usar filtros más rápidos, si la molienda es demasiado fina, el flujo no va a ser uniforme. Y si el flujo no es uniforme, voy a tener partes de la cama de café que van a estar menos extraídas, lo cual me va a dar mayor estratificación de la extracción y potencialmente canalización, como en el peor de los casos, ¿cierto? Que yo creo que igual es algo como que puede pasar de manera bastante fácil. Entonces, al nivel como de recomendable usar filtro rápido, yo diría que es una opción, pero también creo que es un poco más dependiente del molino que uno tenga. Si, por ejemplo, tienes un molino que sabes que produce muy pocos finos, por ejemplo, si sabes que es un molino muy bueno, si sabes que es un molino muy consistente también, estaría muy conforme usando cualquier filtro, pero entiendo un poco más como la ventaja de tener un filtro rápido, porque ahí estaría como llegando como al pic de eficiencia y de extracción al final, siendo que puedo moler más fino con menos partículas finas en esa molienda. Si es que mi molino no es tan bueno, un filtro rápido no te va a solucionar el problema. Y de hecho ahí, en general, tengo como que usar una molienda más gruesa para evitar la producción de fino y para evitar que el filtro se tape. Pero que el filtro se tape no es el único problema, ¿cierto? El principal problema es la uniformidad del flujo del agua a través del café, a través de la cama de café, antes de que llegue al filtro. Entonces esas son cosas como que, no sé si diría como que es recomendable usar filtro rápido. Sí podría decir que en general diría que es recomendable usar filtros lentos, porque te tienden a hacer moler más grueso, que es beneficioso para efectos de extraer más uniformemente porque uno usa una molienda más gruesa. Entonces, claro, los filtros fast no aceleran la extracción, sino que aceleran el drenaje, ¿cierto? Esencialmente el filtro es o más poroso, hay como ya dos o tres cosas como que uno tendría que hablar de los filtros. Los filtros pueden ser más espesos, pueden ser como más gruesos, ¿cierto? Y en principio eso va en función como de que filtran más, separan más material y por tanto hay más material que se puede como ir saturando de cosas que se están filtrando. Eso es como una posibilidad, ¿cierto? Eso también aplica como si es que los filtros son más grandes. Si es que yo, por ejemplo, estoy usando un filtro, estoy usando más como superficie del filtro, en teoría estoy ayudando a que el filtro filtre más cosas, ¿ya? Porque de lo contrario como que una parte del filtro se tapa y no sigue pasando nada, ¿cierto? Entonces la idea es que entre más grande sea la superficie que yo uso del filtro, en teoría más del filtro estoy usando, más efectivamente estoy filtrando, ¿ya? Entonces, por un lado es como superficie de contacto, como superficie, ¿cierto? O como grosor, ¿cierto? Del filtro. Por otro lado, tenemos que pensar en superficie de contacto desde la perspectiva de la textura del filtro. Si el filtro, por ejemplo, es más liso o es más áspero, tiene como, por ejemplo, pelito, tiene como algún tipo de textura, normalmente los filtros con más textura y como con más aspereza tienden a ser más difíciles de tapar. Porque piénsalo como que, por ejemplo, ya voy a hacer como un pequeño dibujo. Si es que yo tengo un filtro, ¿ya? Entonces digamos que tengo dos, lo vamos a hacer como con base plana para que se entienda como lo más sencillo, ¿cierto? Entonces
tengo como dos filtros con cama de café y en uno tengo un filtro que es liso y en otro tengo un filtro que es como rugoso, ¿ya? Así. Entonces, esencialmente, si es que en la cama de café, ¿cierto? Estoy moviendo agua y a través de la cama de café, en principio lo que va a pasar con el filtro como con más textura es que no tengo solamente como esa superficie de contacto, sino que tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta. Entonces eso va a ser más superficie que acá. Por tanto, acá estoy usando más filtro. ¿Ya? Y la gran gracia de eso es, de nuevo, que este al final se va a tapar de una manera más difícil, ¿cierto? Va a costar mucho más taparlo por la vía de que partículas pequeñas se peguen al filtro, se queden como atascadas. Y eso implica que se tapa menos el flujo en general. Entonces, ese tipo de cosas como que son las a considerar para efectos de que el filtro sea más rápido, más lento, de que filtre más, filtre menos. Y otro tema, ¿cierto? El tercer tema como a considerar de los filtros es la porosidad. Hay filtros que simplemente son más porosos que otros. Por tanto, tienen más espacio para que lo que quiero filtrar pase o menos espacio. Y normalmente esa diferencia se da por el proceso de manufactura del filtro, por qué tipo de pulpa se usa para llegar al papel del filtro, cuál es como el mecanismo como de capa, ¿cierto? De poner capa y capa y capa, ¿cierto? De pulpa. Y eso, por ejemplo, Jonathan Gagné en su libro tiene harta imágenes de fotografías de microscopio sobre distintos tipos de filtros. Y aquí, por ejemplo, estoy en la página 115 en adelante. Entonces aquí, por ejemplo, muestra fotos de microscopio de distintos tipos de filtros, ¿ya? Y como pueden ver, como que hay filtros que son más porosos que otros, y hay filtros que también tienen una porosidad más uniforme que otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí también los espacios oscuros, los puntos como más oscuros son los poros, esencialmente. Entonces hay filtros que son más uniformes, otros que menos uniformes, y en principio, de la misma manera en que con las canastas de espresso hemos visto, lo ideal en un filtro para efectos de que filtre muy bien y que se tape menos es muchos poros mucho más pequeños. Que también va de la mano en torno como al espesor del filtro, etc. Entonces, ese tipo de cosas son como las que consideramos. Acá, en verdad, todo eso tiende a verse como justamente el tema del drenaje, como que el agua se va de la cafetera más rápido, pero tiene que pasar a través del café antes de pasar por la cafetera, antes de pasar como por el filtro. Por lo tanto, como que, de nuevo, siento que todo el tema de los filtros rápidos o filtros lentos es un tema que normalmente se atribuye directamente como que, voy a extraer más porque tengo un filtro más rápido, voy a extraer más porque puedo moler más fino, pero en verdad, claro, o sea, la molienda sigue siendo como el principal factor ahí, y en verdad la molienda nunca debería moler demasiado fino en la medida en que como que simplemente pueda por el tiempo, como que el agua quizás se demora menos en pasar, pero yo no sé si está pasando uniformemente por todos lados. La idea es asegurarnos que haya una mayor uniformidad y desde ese punto podemos ir afinando progresivamente para ver cómo hasta qué punto quedamos. Vamos a llegar más lejos con molinos mejores, con molinos más uniformes, con molinos con menor producción de finos, pero eso no es una regla general para todos molinos, ¿cierto? Y no porque tenga un filtro más rápido como que mi molino es mejor, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas como que vamos a dejarlas como ahí consideradas. Es simplemente el filtro que estoy usando ahora, no es particularmente necesario acá, porque acá con los cafés de Etiopía y con todos estos ligeros de Etiopía, en general yo muelo bastante grueso. Entonces, para que tengan una idea, ¿cierto? Siempre le doy como la referencia de mi JX Pro, Easypresso. Yo, por ejemplo, estoy probablemente muy cerca del rango como de 4 a 4, o sea, no, de 4.5 a 5, como de ZP6 y todos esos molinos. Pero yo normalmente acá, porque es otra medida, ¿cierto? Estoy entre el 40 y 45 normalmente. Eso es como mi rango de molienda, ¿cierto? Para filtrados como estos, por ejemplo. Eh, Ahora con la Pulsar Mini, como es la cama de café más profunda, llego a 50 y acá, por ejemplo, voy a usar 50 en parte porque es un café de Etiopía. Entonces los cafés de Etiopía en general producen más partículas finas con la misma molienda, por lo tanto hay que como sobrecompensar un poco y moler como el punto más grueso es un poco más grueso, ¿ya? Entonces voy a moler desde el 50 y lo llevo al 0. Entonces 0, le doy una vuelta, estoy en el 10, le doy otra vuelta, 20, 30,
40 y 50, ¿ya? Entonces, piense que acá voy a usar justamente como una molienda muy gruesa y el filtro más rápido también. Ahí saludo al chat. Hola, ¿cómo está ahí, Jesús? Ya. Entonces, de este café, del Guji, ¿no es cierto?, de Etiopía, de 3 ciclos, yo normalmente para la orea uso desde 21 gramos, ¿ya? Entonces, voy a usar 21 gramos porque acá estoy solo igual y probablemente me lo voy a tomar completo porque en verdad está muy bueno. Ya, entonces 21.1, me va a sobrar 0.01. ¿Ya? Preguntan acá por el chat, para términos de extracción, ¿es adecuado considerar como variable número 1 el ratio y como un ajuste macro la molienda y su distribución de tamaño de partículas como un ajuste micro? Sí, yo diría que sí, el ratio es un ajuste macro totalmente, como que si uso 1:15 o 1:16 o 1:17 va a haber un cambio mucho más grande en la percepción de la bebida. Y por otro lado, la percepción de la acidez junto con la concentración, porque es lo que más como claramente va a cambiar. Eh, si hablamos como de qué es lo que tiene más efecto en cómo sabe el café, es la concentración. Pero el efecto, como la variable que yo tengo para más directamente afectar la concentración es el ratio. Es un poco como la explicación de eso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven, hay un paper como una investigación súper como famosa que de hecho cité en un artículo de Substack que subí sobre específicamente la sobreextracción, como por qué la sobreextracción existe. En ese artículo pueden encontrar que hay un gráfico que habla sobre, por un lado, la concentración, la extracción y la temperatura y cuál es el efecto de cada una de estas cosas en la percepción total de la bebida. Y al final, cambios en concentración tienen un efecto como mucho más grande que cambios en extracción y cambios en la temperatura de preparación. En cuanto a efecto en sabor, ¿cierto? Entonces, como la concentración es lo más importante, ¿cierto? Como la concentración es como lo más, no solamente lo más importante, pero lo más determinante, si la concentración tiene un efecto como desproporcionado, la variable que yo afecto con la que yo afecto directamente la concentración es la más importante. Entonces, eso sería el ratio. Y eso por el lado de tanto expreso, filtrado en general, el ratio es como la principal herramienta que tenemos de control, ¿ya? Ahora, la molienda, particularmente, es una variable que es mucho más compleja de ver como el cambio, porque la molienda 1 no tiene un efecto lineal. Es decir, si yo, por ejemplo, cambio la molienda más fina, desde un punto X, yo puedo tener una extracción más alta o más baja. Entonces, por eso mismo, como que es bueno hacer cambios relativamente pequeños. Si yo cambio mucho la molienda, voy a tener un efecto gigante. Pero si es que yo voy cambiando progresivamente la molienda, voy a tener un efecto que primero sube en extracción y después baja en extracción. Y por tanto en concentración también. Entonces, en la práctica de ahí el efecto no es que la molienda sea necesariamente un ajuste como micro, es que deberíamos pensar que es un ajuste micro y hacer micro ajustes de molienda, principalmente porque es más seguro hacer eso, porque si yo hago un cambio de molienda muy gigante, como que es más difícil de predecir cuál va a ser el efecto. Eso es como un poco la justificación. Ahora, sí entendamos, ¿cierto?, que hay molinos y molinos, entonces en la práctica si es que mi molino yo lo conozco y sé que tengo como cierto rango de juego, con X método, con X tipo de café, con X tipo de tueste, claro, yo puedo perfectamente estar como en un punto medio de ese rango y chao, como que no es necesariamente como que tenga que no pensar en la molienda. Pero siempre es bueno tener como un rango de como en qué tipo de molienda estoy normalmente y entender como que es mejor, para efectos de que la taza quede bien a la primera y que no gaste como tazas porque sí, es mejor apuntar a una molienda más gruesa como punto inicial e ir afinando que partir, por ejemplo, del punto medio o del punto fino. ¿Ya? Eso es un poco como la idea. Y lo otro es que, de nuevo, o sea, el cambio en molienda, por ejemplo, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una molienda demasiado gruesa, yo puedo entrar a compensar eso con como distribución de los vertidos, por ejemplo. O sea, puedo como dividir en muchos más vertidos y mantener como el nivel del agua sobre la cama de café. Y si bien va a ser una molienda más gruesa, yo puedo perfectamente como llegar a un punto muy similar con mucho más vertidos. Y también los mucho más vertidos no van a tener tanto efecto como en términos de agitación y como saturar y tapar el filtro con una molienda más gruesa porque simplemente hay menos finos que pueden tapar el filtro. Entonces, al final, como que si hablamos de
Una de mis intenciones en general con todos estos videos y con todos los talleres que, por ejemplo, hago, es como, ya, hay una explicación súper compleja y súper como completa de todo lo que pasa en el café. Desde el tueste, desde la cosecha, desde el proceso de fermentación, del secado. Hay una serie de cosas y como que en verdad puede ser hiper abrumador entender como todo lo que está en juego cuando yo estoy haciendo una taza de café. Pero un poco el tema es como, ya, yo quiero que el café sea fácil. Y la manera más fácil de producir buen café y la manera más fácil de como que te quede bien, de partida es usar el raya como una principal herramienta y es en general usar una molienda más gruesa. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, como que en verdad es un poco buena intención. Sí, yo puedo perfectamente como agarrar un café y yo podría sacar, no sé, 20 recetas de este café y encontrar precisamente cuál es el punto más fino en el cual puedo moler y como que no tengo ningún problema. Eh, pero tampoco me interesa necesariamente estar en ese punto, a menos que en el contexto de una competencia, a menos en el contexto de, por ejemplo, no sé, pues, se viene un nuevo pop-up de ultravioleta, estoy llegando a recetas y estoy llegando a una receta, por ejemplo, de un espresso que voy a preparar con anticipación, voy a hacer un pre-batch, o un batch mejor dicho, de espresso y lo voy a como guardar. Como voy a estar haciendo toda la vida al tiro y voy a ser como directo consumidor, como que tiene mucho sentido que me preocupe más de la calibración que voy a después aplicar a todas las bebidas al tiro. Entonces, en esos contextos como que me preocupo mucho más de como que llegar a ese punto de optimización donde, claro, puedo usar como menos café, puedo llegar a más bebidas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero si ustedes están en la casa, como que creo que lo más importante es que les guste el café que están preparando, que les salga fácil, que lo puedan replicar fácilmente, que no pierdan café, ¿cierto? Porque molí demasiado fino o molí demasiado grueso. Y en ese sentido el ratio sigue siendo como la mejor alternativa como herramienta, seguido por, yo diría que la molienda, seguido por, yo diría que como la estructura de vertidos, temperatura y como que ya en importancia como que van bajando todas las variables. Entonces, el filtro puede ser más rápido, sí, pero eso en sí mismo no va a ser particularmente importante. Eh, la tetera es más uniforme en el flujo o más fácil de verter, lo que sea, sí, pero no es particularmente importante. Voy a hacer un filtrado muy bueno con un hervidor X y no tener problemas. ¿Ya? Bueno, entonces, como les decía, acá estoy en el 50 en el JX Pro, entonces es un punto molienda bastante grueso. Esto es como lo más grueso que voy a moler para cualquier filtrado. ¿Ya? Eh, y ahí, bueno, ahí es básicamente como de 1000 micrones o más, no sé si se alcanzará a ver, creo que ni siquiera se alcanzará a ver. Eh, pero sí, estamos acá como 900 1000 micrones, si es que tienen como alguna medida así. Y esto solamente al ojo, como que igual es una descripción súper mala si es que no estamos hablando del mismo molino. Ahora, inmediatamente lo que me llama la atención de este café es que es inmediatamente como frutal, como que tiene ese como arándano, como súper jugoso, súper frutal, o como que te recuerda a eso, pero también tiene un residual, o sea, un perfume como más como a rosa, es bien floral, pero es como de flores tales como rosa, no es tanto como que hay mucho últimamente cafés florales como jazmín, ¿cierto? Vainilla, azahar, este se da como para el otro lado de las flores, se da como más para el lado rosa, para el lado de lavanda incluso. Acá yo diría que es más rosa que lavanda, pero bueno. Entonces, 21 gramos de café, ¿ya? Estamos ahí en 21, me suelo ahí un poquito. ¿Ya? Perdón, parece ruido. De unas sesiones el audio se escucha de un solo lado. Ah, sí, perdón. Eso es porque tengo dos micrófonos, entonces están seteados para que sean como dos canales de audio. Perdón, lo voy a arreglar para que no pase de nuevo, pero sí, gracias por mencionarlo. Se me había olvidado hacer ese cambio. Tengo que conectar como el recibidor de estos micrófonos con la aplicación y tengo que sacar ese tema. No lo he hecho porque literalmente solo se me ha olvidado, no es a propósito, ¿ya? Así que si es que tienen como algún tipo de, como de control sobre... A ver, voy a ver si es que yo puedo cambiarlo desde acá. A ver, ahí parece que... Ahí sí. Ahí lo puse en mono. ¿Sí? ¿Se escucha bien por los dos lados del audífono? Ya. Sí, bacán. Súper. Entonces, arreglado.
Sí, perdón. O sea, literalmente se me olvidó cambiar eso porque están usando estos micrófonos para entrevistas, que estamos trabajando en contenido para ustedes. Pero eso, ¿ya? Tengo agua acá a 93. Normalmente uso como 90, pero hoy día estoy usando 93 simplemente porque el estudio está un poquito más frío. Pero no voy a estar como manteniéndolo en la base del hervidor, sino que simplemente voy a estar vertiendo como a medida que vaya bajando, va bajando nomás, ¿ya? Entonces voy a bajar un poquito esto para que esté más pendiente de la receta. Ahí sí. Y voy a estar sentado en verdad, ¿ya? Si queréis cualquier consulta, chicos, por el chat me dicen nomás, ¿ya? Y si están viendo este video desde YouTube, también me pueden dejar comentarios, suscríbanse, like, todas esas tonterías, ¿ya? Aquí, entonces un poquito chueco, ahí sí, ¿ya? Bien. Voy a hacer primer vertido siempre, ¿cierto? Por infusión, hice hasta 60, 61. Y se moja todo bastante rápido, como pueden ver, como que igual todo baja súper rápido el agua. Y eso es un poco como un tema con estos filtros que yo diría que, claro, justamente, el rápido del filtro implica más que el drenaje es muy rápido, no necesariamente que toda el agua está como en contacto más rápido a través del café, ¿cierto? Eso va a estar igual definido por la molienda. Y aquí voy a apuntar a hacer como, porque estoy moliendo mucho más grueso y porque estoy con estos filtros, voy a apuntar a como mantener el nivel del agua muy cerca del café, ¿ya? Entonces ahí estoy en 120, ¿ya? Y voy a darle como su minuto a cada vertido. Entonces voy a tratar de apuntar en verdad una receta mucho más larga, su vertido como al minuto y tratar de como mantenerlo de nuevo súper cerca del café. Entonces estoy acá, por ejemplo, subo hasta acá, bajo, subo hasta acá, bajo. Minuto, voy a un tercer vertido y fíjense que estoy como vertiendo despacito y el agua estoy haciendo que choque contra la superficie, esencialmente porque quiero que el café, nada del café se mueva sobre la superficie, ¿ya? Quiero que el agua choque contra la superficie y por tanto el agua como que no mueva todo el café, ¿cierto? Que no se genere agitación, porque eso también va a afectar la capacidad filtrante de la cama de café, si es que se está constantemente moviendo. Quiero que el agua como que choque y baje como lentamente a través de la cama, ¿ya? Ya. Inmediatamente se concentra como ese arándano y es casi como un arándano como caramelizado. Es muy raro como la sensación. Sí, algo que me llamó mucho la atención es que, claro, parte floral, parte dulce, hay como un arándano cuando lo pruebo después, pero en el sabor residual y a medida que enfría, el arándano se marca mucho más. Y el arándano específicamente es un descriptor que históricamente ha estado como muy asociado a los cafés de Etiopía naturales, específicamente. Y por tanto es algo como que, claro, me llamó mucho la atención de este café. Además, les confieso que también últimamente hice varios tuestes, o sea, varios cambios en el tueste de café de 3 ciclos. En parte por cómo mantenía la tostadora. La semana antes pasada y pasada estuvimos haciendo hartas modificaciones. Específicamente le saqué toda la placa frontal de la tostadora y como que la dejé como limpia, como perfecta. Entonces el metal mismo de la tostadora está irradiando el calor mucho más rápidamente al café. Entonces estoy en general ocupando temperaturas mucho más bajas para llegar con la misma pérdida de masa. Y acá, si se fijan, no estoy muy preocupado como de los vertidos, estoy como simplemente tratando de, como de saturar de agua sin como levantar mucho café y estoy de a poquito como llegando al ratio que estoy apuntando. Voy a apuntar un ratio de 1 a 16.6, el típico, ¿cómo se llama? 30 para 500, etcétera. Con 21 gramos eso es hasta 350, ¿ya? Entonces dejo que caiga, como que se seque y después voy al siguiente vertido. Entonces eso, como estoy con la tostadora usando temperaturas finales y temperaturas en general a lo largo del tueste mucho más bajas, estoy apuntando a que la transferencia de energía sea mucho más eficiente incluso a esas temperaturas muy bajas, ¿ya? Aquí estamos con el último vertido, fueron como 6 vertidos, 7 vertidos, creo que 6 vertidos. Y llegamos hasta 350, va en 340 y ya se está terminando de filtrar. Y le voy a dar fin hasta los 350. ¿Ya? Bien. Entonces, 350 en el tiempo. Voy a sacar una muestra de esto. Y voy a dejar anotado esto.
Entonces fue 21 para 350, que es mi agua. Este server pesa 150.7 gramos, entonces voy a calcular. Y sí, me sé el peso de todos mis servers, porque soy un perdedor. Menos 150.7. Entonces, esto pesa 453.9 menos 150.7 me da una bebida de 303.2. ¿Ya? Bien, entonces ahora saco una muestra. Al tiro leo chat. Saco una muestra. Entonces me preocupo de revolver bien. Saco una pequeña muestra y la tiro en una taza de porcelana pesada para que se enfríe más rápido. Y esta muestra al final es lo que le voy a tirar al refractómetro. Es importante, es muy importante si es que están midiendo concentración con refractómetro, que lleven la muestra a temperatura ambiente lo más rápido posible. ¿Ya? Los sensores de los refractómetros funcionan dentro de un rango de temperatura y ese rango está definido por el agua que se usa para calibrarlos. Entonces, por ejemplo, tengo acá el D-Fluid, el R2, tengo agua destilada para asegurarme cómo de la calibración. Tengo una gotita ahí. Y bueno, he hecho esto en casi todas las sesiones desde que lo tengo, así que está en 0.00, está calibrado. Tengo aquí una servilleta para limpiarlo, para sacar esa agua, y me preocupo que esté bien seco. Al final de usarlo, normalmente después le paso como una toallita de alcohol, para asegurarme como que no quede ningún residuo del café y todo, pero como para limpiar el agua, llegar más fácil usar un papel. Entonces tengo aquí una pequeña gotita. Y estamos con una concentración de 1.24, ¿ya? Entonces, es una concentración ligeramente más baja de la que yo comúnmente prefiero para cafés lavados, pero para naturales, yo en general estoy como por debajo de 1.3.5, o sea, 1.35, 1.3. Así que acá con esto estoy súper, no apuntaría a una concentración más alta ni baja ni nada. Sí creo que para espresso apuntaría a una concentración más baja también, netamente porque los cafés naturales en espresso tienden a sentirse ligeramente más ásperos en mi experiencia, pero yo diría que igual probablemente se comportaría súper bien simplemente porque es un teste muy ligero. ¿Ya? Me preguntan acá por el chat, ¿le puede venir mejor un ajuste de molienda más fino al filtro plano versus el filtro cónico? Yo diría que depende de la profundidad de la cama de café. Es decir, si la cama de café en general que estás usando es más profunda, los cambios en molienda van a tener un menor efecto. ¿Ya? Mientras que si tengo una cama de café menos profunda, ¿cierto? Los cambios de molienda van a tener un mayor efecto. Ahora, en general, si tú estás con una cama de café más profunda, tú igual vas a estar en un rango de molienda más grueso para llegar a los mismos tiempos. No creo que sea necesariamente un tema como de geometría de cama de café. La diferencia principal entre camas de café cónica o plana es una diferencia que se da principalmente en extracciones más bajas. O sea, hablando como de por debajo del 20%, por debajo del 18%, por debajo del 17% incluso, ahí puede haber como mucha diferencia entre el perfil de sabor de una cama cónica y el perfil de sabor de una cama plana, pero en extracciones más altas, las extracciones más altas son, por como definición, más uniformes. Entonces, como son más uniformes, el fenómeno como de estratificación de la cama de café, el que la parte de arriba se extraiga más que la parte de abajo, y en filtros cónicos que la parte de los lados se extraiga menos que la parte del medio, ese fenómeno se da menos si es que las partes menos extraídas están más extraídas, ¿se entiende? Entonces, entre más uniforme sea la extracción, menos efecto tiene la cama de café. Menos efecto tiene como, no la cama de café, la forma de la cama de café, si un filtro cónico o un filtro plano. ¿Ya? Sí, son muchos factores, pero al final cuando uno apunta a extracciones en general más altas, yo diría que deja de ser factor, pero y ese como en general más altas me refiero como a sobre 18%, sobre 20%, incluso como que ya no hay mucha diferencia. Entonces tenía 1.24 de concentración. ¿Ok? Entonces voy a sacar el cálculo como rápido acá. 1.24 que es la concentración por 303.2 que es la bebida, ¿ya? Dividido 21 gramos de café
tengo una extracción de 17,9%. ¿Ya? Entonces relativamente baja. Creo que a este café en verdad le hace falta mucho reposo, en verdad. No, es como la principal diferencia que encontraría acá. Esto está tostado el 3 de junio, perdón. Vamos a ver. Inmediatamente, de nuevo, como es arándano, tiene una sensación como ligeramente más pesada, como de una arándana como casi mermelada, casi como una sensación de... No sé si cachan como estas gomitas de arándano, como de los chinos. Me recuerda a eso, tiene una sensación de floralidad que de nuevo me recuerda como a rosa, me recuerda como casi una lavanda, pero es como una lavanda como muy fresca, no es como una lavanda como esa resinosa o como muy artificial, muy química que uno encuentra como en los limpiadores como de casa, de piso y cosas así. Es como una lavanda como muy fresca y de nuevo me recuerda más a rosa que lavanda. En cuanto a dulzor, azúcar morena directamente. No es un dulzor como... es un dulzor más refinado, no es un dulzor como tan... que a veces recuerda un poco como a panela, chancaca. No, esto es como mucho más como un dulce casi como... sí, refinado diría yo. En cuanto como a sí, tonos medios, quizá un chocolate de leche de fondo, como que en verdad es una cosa súper amigable, súper redonda, súper dulce, pero al mismo tiempo tiene como esa floralidad y frutalidad que está como muy clarita, pero sin tomarse la taza. Que eso es algo como que también me gusta mucho de este café, que si bien tiene notas que algunas personas como más aficionadas les encantaría como encontrar y como que le darían mucha más importancia, al mismo tiempo también es un café como muy agradable de tomar, como que no es, si bien es un natural muy limpio, no tiene nada como de funky. Si alguien me dijera que esto fuera un lavado, por ejemplo, le creería, pero al mismo tiempo diría como que, bueno, es el tremendo lavado, como que en verdad está muy bien hecho. Y eso en parte tiene que ver con, y es algo como que a veces no tratamos mucho, no todas las fermentaciones son iguales, ¿ya? Entonces, esto yo diría que tiene una fermentación que probablemente está más dominada por levaduras que por bacterias, principalmente porque las fermentaciones, cuando son más extendidas y particularmente naturales, que se da mucho más fácilmente, como todos los cafés naturales que han venido de Colombia en los últimos 10 años, no, 5 años, en las fermentaciones de proceso natural, normalmente pasa que cuando tengo una fermentación dominada más por bacterias, sea por inoculación de bacterias, sea por bioreactores o como cofermentos, sea por directamente como una fermentación con fruta, ¿cierto? Que sería un cofermento. Todo ese tipo de cosas, normalmente tenemos una fermentación más dominada por bacterias que característicamente nos va a entregar más acidez producto de la fermentación, sea de tipo láctico, ácido láctico, o acidez acética, o como vinagre, ¿cierto? Entonces, la proporción de estos dos tipos de acidez va a depender de qué bacterias estaban involucradas, ¿cierto? Pero normalmente están ambas. Y cómo se controla cuáles bacterias van a estar involucradas tiene que ver con tanto como si es que hay algún tipo como inoculación, como llegó metió las bacterias, o simplemente o hay como algún cultivo, o simplemente como que se controla por el ambiente, por ejemplo la salinidad. Hay gente que le mete sal a las fermentaciones para evitar que, por ejemplo, salga ácido acético, porque las bacterias de ácido acético son menos halotolerantes, es decir, no toleran tanto la sal. Y por lo tanto como que llega más como ese lado láctico, ¿cierto? Que recuerda más a pan de masa madre, yogur, ¿cierto? Etcétera. Pero cuando tenemos fermentación más definida por levadura, las levaduras en general tienen un efecto que no va solamente asociado a la acidez, puede estarlo cuando hay levaduras y bacterias, pero la levadura tiene más un rol como de generación de compuestos aromáticos, de terpenos. Y en parte porque las levaduras no solamente toman un azúcar y lo transforman en alcohol y CO2, sino que también tienen metabolismos secundarios, es decir, como que toman el azúcar, lo dividen a través de ese proceso, ¿cierto?, que se llama fermentación, producen, ¿cierto?, una célula de ATP, una molécula de ATP, ¿cierto?, que es de energía para ellos, y al mismo tiempo producen CO2 y alcohol. Pero después esas dos partes como trozos, ¿cierto?, en los que convirtieron el azúcar, después los siguen rompiendo, entonces tienen metabolismo secundario y terciario, que van generando compuestos aromáticos. Y eso es lo que también se distinguen distintos tipos de levaduras. Se distinguen no solamente cuando las levaduras son más resistentes a temperatura, más resistentes a alcohol, a acidez, a sal, por ejemplo, etc.,
también se distinguen por qué tipo de compuesto aromático generan. Y es por eso que también en el mundo de la cerveza hay levaduras de lager, hay levaduras de ale, hay levaduras, por ejemplo, de, no sé, cervezas belgas, hay levaduras de IPA. En general, lo que define cada estilo de cerveza no es solamente el tipo de levadura que se usa, obviamente, sino que también como qué tan tostada está la cebada, ¿cierto? Depende, por ejemplo, del nivel de azúcar, depende, por ejemplo, de eh, qué perfil, ¿cierto? Tiene el lúpulo que se usa, ¿cierto? Y cómo se extrae el lúpulo, etcétera. Entonces, todas esas cosas como que van de la mano, pero el mundo de la cerveza específicamente con el tema de las levaduras, yo diría que es como uno de los más sofisticados en control de como compuestos aromáticos, particularmente como por todo el desarrollo que ha tenido en el último tiempo en cervezas artesanales, la IPA. Como que las IPA al final son cervezas donde el lúpulo al final tiene un rol mucho más importante en la generación de compuestos aromáticos, que son en gran parte terpenos, pero también la levadura ha sido como un desarrollo, diría, paralelo al tema de los lúpulos. ¿Por qué sé todo esto? Porque soy autista. No, porque trabajé también en un bar y los chicos de Faraway ahí en Las Tarrias como que me han enseñado harto. Eh, Eso, ¿ya? El café está muy bueno, en verdad me lo voy a tomar completo probablemente. Si es que alguien tiene alguna duda por el chat, aprovechen porque estoy acá y tengo que hacer por lo menos unos 15 minutos más de hora antes de irme de acá. Eh, Espero que hayan tenido una buena semana, espero que los cafés que estén probando sean muy buenos. Voy a aprovechar, si es que mientras alguien como que se le ocurre alguna pregunta, voy a aprovechar acá de mencionar que en dosisbebetiempo.cl pueden encontrar los talleres que ya están disponibles. Me quedan pocos cupos para el taller del sábado 27 de junio, que es de métodos manuales. ¿Ya? Ahí pueden encontrar los cupos. Y también publiqué la fecha de los talleres para septiembre, que son las siguientes fechas que se vienen. Entonces, antes hacía los talleres mucho más seguidos. Hoy en día, porque estoy un poquito más ocupado, los estoy haciendo cada 2 o 3 meses. Así que ya están disponibles algunas fechas para talleres de tanto de expreso como de métodos manuales en septiembre. Si es que hay como alguna generalidad de gente que busca algún otro taller, también se pueden poner de acuerdo, me pueden decir como que hoy tengo 5 personas o tengo 3 personas para un taller de análisis sensorial o de tueste, también es una opción. Pero dicho eso, claro, los talleres que ya están disponibles son los que son también más baratos de hacer, de expreso, de métodos manuales, de texturización, ya están todas esas fechas disponibles y se viene, yo diría que ya, esto lo voy a dejar como primicia para que la gente que ve los streams y lo ve en YouTube, como que sepa antes, porque no lo voy a avisar probablemente por ningún otro lado, pero el lunes voy a hacer un mini drop/restock de ultravioleta, ¿ya? Vuelven unidades limitadísimas del México Trincheras, de Belguella, que tenía café congelado y con este cambio en todo el tema de la tostadora como que decidí tirarlo a la pelea. Así que saqué un par de kilitos y los tiré al tiro a tueste. Salió muy bien, lo caté el otro día. Vuelve México Trincheras, vuelve el Colombia Las Brisas, el Sidra Lavado. Vuelve también, bueno, está Marlene Colque, Bolivia Marlene Colque, el Java Lavado. Y por otro lado también está México La Perla, un Borbón lavado muy bueno de México. Que uno de los cafés que también le tengo mucho cariño porque es de los cafés con los que partió Ultravioleta. No es específicamente, sino un Borbón Honey de la misma finca, pero eso también va a estar disponible de nuevo, unidades muy limitadas, en anticipación también a que el sábado 11 de julio va a ser el próximo pop-up de Ultravioleta. ¿Ya? Entonces, sábado 11 de julio, pónganlo en sus calendarios, sábado 11 de julio va a ser el segundo pop-up de Ultravioleta. Vamos a tener varias bebidas disponibles, varias bolsas de café disponibles. Se viene un restock mucho más importante para julio. Pero claro, todo esto como que probablemente no va a estar o se va a ir extremadamente rápido. Entonces, si es que están buscando café de ultravioleta o están como esperando eso, atentos, el lunes se va a publicar. Y lo voy a publicar quizá, no sé, una hora después en mi Instagram. Entonces la página web va a estar ahí, para los que sepan. Preguntan acá por el chat, visión personal de canastas de alta extracción tipo Wayfo o similares, ¿alguna recomendación frente a su uso? Yo diría que son canastas que en verdad son una muy buena inversión, pero es una inversión importante que no diría que reemplaza una mejor inversión, por ejemplo, en un molino o inversión en mejor café. Entonces, las canastas te van a dar
digamos canastas como por ejemplo las Wayfo, digamos canastas como las S-Works, que yo diría que son como las más recomendables. Eh, Ese tipo de canastas de alta precisión te van a dar una mayor capacidad de sacarle más a tu café. Entonces, efectivamente, te dejan extraer más. El tema es, extraer más implica que tengo como que tener más controlado al final, tengo como que tener, eh, mi café tiene que ser aún más limpio, aún más como eh, refinado, digamos, ¿cierto? Para el efecto de que al yo sacarle más no sepa peor, ¿cierto? Ahora creo que eso también pasa mucho por el tueste y pasa mucho por la curatoría que cada tostador hace de sus orígenes al momento de entender cómo les va a tostar. Entonces yo, por ejemplo, ultravioleta, el perfil de café que busco es bastante definido, es bastante como, yo busco alta claridad en descriptores, busco muy buen balance, ¿cierto? Dejo de lado algunas cosas como cuerpo, como peso, ¿cierto? En boca. No busco necesariamente el café como con los descriptores más locos, ¿cierto? O no busco necesariamente el café con los descriptores eh, o con la mayor acidez necesariamente. Es más un tema como es un café que está muy bien ejecutado, está muy limpio y por tanto cuando yo lo prepare de cierta manera, cuando yo lo tueste de cierta manera, yo lo puedo llegar como al límite de de extracción y nunca voy a sacar ningún mal sabor. Pero eso pasa por un tema de también preferencia de tueste, etc. Si es que, por ejemplo, te gustan los cafés con tueste ligero, medio ligero, como medio, yo diría que las canastas de precisión, como de alta precisión, no son necesariamente tan buena inversión, simplemente porque ahí probablemente como que el molino es tu tope, no la canasta. Lo otro es que también el uso de filtros de papel en la parte de abajo de la canasta en gran medida suple el como espacio que hay entre canastas tipo BST, Pullman, etc. Y por ejemplo las IMS. Entre ese tipo de canastas que son canastas de precisión pero no son como de alta extracción, si tú le ponías un filtro de papel, básicamente llegáis a como el nivel de, digamos, extractabilidad de las canastas de alta precisión y alta extracción. Entonces ahí como que te diría, es mejor invertir quizás en papel, como en papel de filtro y como quizás un cortador de filtro que te pueda servir para llegar a la medida exacta. Lo otro, no, yo creo que como que en la práctica, y como un poco la pregunta iba más como hacia mi visión personal, yo creo que una tremenda herramienta. Si yo tuviera cafetería probablemente tendría canastas de alta precisión, pero tendría también canastas probablemente como de step down, ¿cierto? O habría algún tipo de conversión como de mi portafiltro, de mi grupo, de 58 a 49 milímetros, por ejemplo. Y cuando estamos en esos contextos, ¿cierto? La canasta ya no necesariamente tiene que ser de precisión, porque al final la canasta de precisión, de alta extracción, tiene la idea de que el flujo sea extremadamente uniforme y que el flujo esté como muy abierto por debajo de la canasta. Si es que yo estoy usando más café y estoy por tanto usando en términos de como la dosis, en términos de profundidad de la cama de café, si estoy usando una cama de café más profunda y por tanto estoy muriendo más grueso, ya como que se reduce en gran medida la ventaja que tendría usar una canasta de alta extracción. Más aún si estoy usando, por ejemplo, un filtro de papel por debajo. Entonces ese tipo de cosas como que las consideraría antes de comprar ese tipo de cosas porque son caras. Estamos hablando en general de $200 o más el como valor de ese tipo de cosas. Las Wayfo son un poco más baratas, pero también no están hechas con el mismo nivel de estándar como en calidad, ¿cierto? Que por ejemplo las S-Works o las Weber, por ejemplo, están hechas. Entonces, ahí también diría como que, bueno, la quiero usar, pero al mismo tiempo como que me va a durar menos, etc. Entonces ahí considerar también eso. Creo que es mucho más importante invertir más en el molino, invertir más en el café directamente. Si compro mejor café, compro café más caro, ahí le debería poder sacar mucho más como provecho a cada gramo y también creo que es más fácil que se, digamos, como que se tenga como muy claro y muy en mente el hecho de que el café es caro y por tanto tengo que sacarle provecho. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una bolsa de cuarto de kilo de menos de 15 lucas o menos de 20 lucas, como que diría que ahí como que probablemente hay una mejora que se puede percibir directamente por comprar mejor café aún, más que por invertir como $200 en una canasta. Si tenéis, por ejemplo, un presupuesto extra de $200 para comprar mejor café, vais a tener un mucho mejor resultado final y mucha mejor experiencia en taza de la que tendríais si es que simplemente
comprar el mismo café y gastáis como más en una canasta. Entonces, he como insistido mucho en la idea, pero creo que se entendió. ¿Ya? Em, bueno, eso, tengo chicos disponibles las fechas de los talleres, ¿cierto? Va a estar disponible también el drop de ultravioleta, mini drop, mini restock, el lunes. Y el resto de lo que tengo disponible ahora mismo va a estar ya para el pop-up. Probablemente voy a liberar como el viernes 10 algo de stock en la página web y va a estar como el grueso del stock disponible en el pop-up acá en vivo y en directo de manera presencial en el estudio de Dosis de Tiempo, que está ubicado al interior de Café de Triciclo, Santo Domingo 598 en Santiago Centro, ¿ya? A pasos del Metro Bellas Artes. Recomiendo mucho este café, no solamente porque yo lo haya tostado, recomiendo muchos otros cafés también en estas sesiones. Si es que si es que vieron todo este video desde YouTube, suscríbanse. Hago esto idealmente 2 veces por semana en el último tiempo. Si es que tienen alguna idea, tienen alguna duda, ¿cierto? De qué tipo de cosas o quieren como algo, quieren que vea algo en específico, quieren que pruebe algún café en específico, me lo pueden dejar en los comentarios, me lo pueden dejar acá también en el chat. Pero eso es esencialmente todo. Que les vaya muy bien, espero que les hayan disfrutado en la sesión, espero que prueben este café, cuéntenme si que lo prueban, déjenlo en los comentarios, ¿cierto? Hay que suscribirte a esa tontera, ¿ya? Estoy idealmente tratando de llegar a los 500 suscriptores de aquí a fin de año. Ese sería como el plan. Todo esto como stream de Twitch y canal de YouTube, lo he dejado, no votado, pero como que no le he dado la importancia que quizás podría tener en la medida en que estoy como comunicando igual mucha información sobre el café. Como tostador también puedo hablar de una manera un poco más a cabalidad, ¿cierto? De como los procesos de tueste y también creo que en general hace falta un poco de ese contenido en español. Así que eso, si es que tienen algún amigo que le gusta el café, también se le podrían mandar este canal o este video, ¿cierto? Para que se suscriban, para que vean los videos, etcétera. Ya tengo muchas sesiones arriba, así que pueden igual como almorzar tranquilos viendo un video de como 1 hora. Así que eso, ¿ya? Muchas gracias chicos por la atención. Los leo en los comentarios, los leo en el chat y eso, ¿ya? Tengan un muy buen fin de semana y espero que el resto del mes sea extremadamente gay para todos, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos. Les dejo en el disclaimer.